Y nos impresionó, o más bien dicho, a mí me impresionó, pero yo creo que a ustedes también, de que Jesús es llamado el Cristo. Creo que ese versículo nunca se nos va a olvidar. Mateo 1:16, donde dice que nació Jesús llamado el Cristo. Y entonces vi la necesidad de estudiar los 29 o las 29 cosas que se habla de Dios en el Nuevo Testamento. Oigan bien, porque así yo los voy familiarizando con su Biblia y cada vez que ustedes leen la Biblia, ustedes identifican las cosas en una forma más práctica, ¿verdad? Porque a veces uno lee la Biblia, pero no le pone toda la atención que requiere, porque a veces no tiene ciertas ayudas. O sea que uno necesita ayudas para entender la palabra. Y entonces cuando yo les voy dando a ustedes los estudios, les ayuda a leer su Biblia, a entender mejor. Por eso les dije que estamos hablando de 29 cosas que dice el Nuevo Testamento de quién es la persona de Dios. Pero son palabras simples, porque después que termine las 29 cosas de palabras simples, vamos a estudiar 10 cosas que dice el Nuevo Testamento en parábolas de Dios. ¿Ok? Entonces, les estoy siempre recordando en dónde estamos, qué estamos haciendo, para que los que toman notas se recuerden. Entonces, ahorita estamos ocupados en 29 cosas que es la persona de Dios. 29 cosas que es la persona de Dios. O sea que de esa manera nosotros entendemos qué clase de Dios vino en la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, el último mensaje que prediqué, que fue antier en Facebook, fue el número 11. 11 cosas. Los que me oyen en el Facebook, pues ya saben por dónde vamos. Pero los que no tienen la bendición de oírlo en el Facebook, pues se pierden esas prédicas y a pesar que estamos repitiendo los conceptos, siempre al escuchar el mensaje entero uno capta más. Entonces no se les olvide 29 cosas que son la persona de Dios en palabras simples en el Nuevo Testamento. Y cuando ya terminemos las 29 vamos a hablar de 10 cosas que es la persona de Dios en parábola. Entonces ahorita, por ejemplo, cuando nos dice que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu, eso no es parábola. Cuando nos dice que Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, eso no es parábola. Cuando nos dice que Él es el Dios de gloria, eso no es parábola. Cuando nos dice que es el Padre de gloria, eso no es parábola. Y cuando nos dice que toda la creación de Dios toma nombre, que toda familia toma nombre de Dios en el cielo y en la tierra, eso no es parábola. Y cuando nos dice que el Hijo conoce al Padre, que no conoce ninguno, sino que solo Él, y si se lo quiere revelar Él a alguien, se lo va a revelar. No es parábola. Tampoco es parábola que Dios es la fuente de todo. Tampoco es parábola que Él es el Padre de los espíritus. Tampoco es parábola que Él es la cabeza de Cristo. Tampoco es parábola que Él es el Salvador de todo. Y tampoco es parábola que Él es el papaíto de todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que esa expresión está en la Biblia? Papaíto. Es Abba, Padre. Y entendimos que esa palabra Abba es hebrea, mientras que Padre es la expresión de pater, que es Padre, ¿verdad? El origen. Hoy vamos a hablar de la cosa 12, cosa 13 y cosa 14, para que se
familiaríceme, estamos hablando de cosas. 12, 13 y 14 vamos a hablar hoy. ¿Cómo? Repito, del 6 en adelante. ¿No las captaste todas? Bueno, la número 6 es que al que ninguno conoce, excepto el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Ese es el 6. El 7 es que Dios es la fuente de todo. El 8 es que Él es el Padre de los espíritus. El 9 es que la cabeza de Cristo es Dios. Y el 10 es que Él es el Salvador de todo. Y el 11 es que Él es nuestro Padre, Abba Padre. Y cuando hablé de Abba Padre, les dije que si nosotros analizamos esa expresión, nos vamos a dar cuenta cuán dulce es esa expresión, porque cuando uno le dice papá o papito, por ejemplo, a mí mis hijos me dicen papito y también mis nietos, pero yo siempre les digo, ¿verdad? El novio de una de mis nietas me dice papito, pero yo sé que él no siente lo que sienten mis hijos al decirme papito. Iván me dice a veces también papito, pero no siente lo mismo que siente Eric de decirme papito, ¿verdad? Ni tampoco siente lo que sienten sus nietos, porque sus nietos cuando me dicen papito a mí, ellos sí sienten lo dulce de decirme papito. Lo mismo los hijos suyos, sus hijas, si le dicen papito, ellos es algo dulce que sale. Pero ya si alguien más te dice papá, especialmente si vas en la calle y un niño te dice papá y vas con la esposa, a decir, bueno, ¿y qué? No me vas a decir que tienes otro hijo. Entonces, estoy explicando esto porque quiero que vean la dulzura que hay en nosotros para decirle a Dios papito, para decirle papá. Eso vino de un papá genuino. O sea que nosotros tenemos un papá genuino y nosotros somos también hijos genuinos. Entonces, por favor, cuando les pongo una ilustración como esa de la dulzura que sienten mis hijos al decirme papito, es lo que quiero que usted entienda cuando usted le dice a Dios papito. Y acostúmbrese a decirle papito. Yo no sé cuántos de ustedes tratan a Dios como papito, pero esa expresión está en la Biblia. Abba, Padre, papito. Imagínese que cuando usted ora y le dice papito lindo, yo le doy gracias por esto y esto y esto. Entonces usted va a sentir la dulzura y usted tiene que saber que decirle a Dios papito es algo genuino de usted, porque usted no es un bastardo. Nosotros no somos bastardos. Es más, la Biblia dice que nosotros no fuimos engendrados por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino que fuimos engendrados por la voluntad de Dios. Entonces, solo estoy repasando el último punto, porque ese fue el punto número 11, Abba, Padre. ¿Por qué no le dice junto conmigo, Abba, Padre? Abba, Padre. Acuérdense siempre, Abba, Padre es Daddy. Nosotros le decimos a nuestro papá, Dad. En inglés es Dad, pero Abba Padre es Daddy. Daddy es papito. Cuando usted oye que un niño le dice mi daddy, está diciendo mi papito. Tus hijitas, ya las he oído que dicen mi daddy, ¿verdad? Está diciendo papito, a Tony. Muy bien, entonces hoy vamos a avanzar esos 3 puntos. Solo 3 puntos vamos a tocar para no alargarnos tanto. Y 9 and 10 se te pasaron. Se te pasó el 9 y el 10. El 9 es que Dios es la cabeza de Cristo. Pero recuérdense que estamos estudiando poniendo atención. Porque ¿de qué sirve pasar las 29 cosas y después que usted se le olviden? Por eso estamos siempre repitiéndolas, porque son cosas que trajo Cristo.
como Dios, que es Él, esas cosas venían con Él. Por ejemplo, cuando usted habla de que Cristo vino con cabeza a la tierra, usted debe de entender que la Biblia pone de cabeza a un esposo. Entonces, ¿cómo podemos entender que Cristo vino a esta tierra teniendo a su Padre como esposo? ¿Verdad? Porque Él es la cabeza de Él y Él es la cabeza de nosotros los hombres. Y nosotros los hombres somos cabeza de nuestra esposa, pero la enseñanza correcta que quiere dejarnos bien marcada el apóstol Pablo es de que la mujer, como alguien que está bajo cobertura, es que es dependiente. Entonces Cristo vino dependiendo del Padre. Luego nosotros los hombres dependemos de Cristo. Y todos los hombres y mujeres cristianas nos ve Dios como una esposa, como una mujer, que dependemos de Cristo. Entonces noten pues que cada aspecto, por eso yo he sido cuidadoso de repetirles a ustedes y decirles cada cosa bajo su contexto. Cada cosita bajo su contexto, ¿verdad? Entonces así aprendemos bien la Biblia. Entonces hoy queremos hablar de otra cosa que la Biblia dice y para eso vamos a ir a 1 de Timoteo 1:17. 1 de Timoteo 1:17. No sé qué es lo que no trabajaba hoy o si lo hicieron trabajar. O sea que ahorita ya no podemos leer los... Oh, pero no salió, la predicación no salió al aire. Entonces, ¿qué es lo que no está bien? Oh, el teclado. Bueno, entonces tenemos que comprar otro. Bueno, primero Dios, ustedes se preocupan porque yo me pongo a hablar otras cosas. Dice, no, siga lo que le toca hacer a usted. Esa mirada que me hizo Iván, no, dice, todo usó el teclado. Gloria a Dios. Porque yo agarro por otro lado, ahí me pongo a dar comerciales y como ya me tienen miedo porque sí, iba a pasar hoy y alguien me dijo, le iba a decir algo, pero mejor no se lo digo, dice, porque después me lo va a decir, dice. Bueno, entonces soy peligroso. 1 de Timoteo 1:17. 1 de Timoteo dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces el punto que tenemos que hablar en este versículo, porque es el centro. Muchos leen los versículos y no saben cuál es el centro del versículo. El centro de este versículo es el único y sabio Dios. El único y sabio Dios. Sí, el 12 es el único y sabio Dios. Ahora fíjense pues, porque como todo lo estudiamos bajo contexto, nosotros tenemos que entender que cuando Cristo vino aquí a la tierra, como Él es Dios, Dios encarnado, Él es el único y sabio Dios. Gracias a Dios que durante todos los años que hemos estudiado la palabra, yo me he encargado de buscar los mejores maestros de la Biblia, de todo el mundo. Solo imagínense la tarea que yo tengo. Yo he tenido que estudiar a los mejores maestros de todo el mundo. Para eso he tenido que adquirir experiencia, porque ¿cómo puedo yo saber que aquel es buen maestro si no tengo experiencia? Entonces la experiencia me ha hecho ver quiénes se dedican a predicar la pureza de la palabra. Y ahí me pegué, allí me agarré fuerte y en esa línea me muevo, en buscar siempre quiénes son los siervos que Dios ha usado para predicar la Biblia en su pureza. Porque hay demasiados maestros, hay miles de maestros. Yo me atrevo a decir que ya en el mundo que estamos nosotros hay millones de maestros de la Biblia, millones. Pero cuando usted los estudia, usted se da cuenta que
están distrayendo al pueblo de Dios y no se centran en lo que Dios realmente quiere que se centren. Entonces, esto de estudiar a todos los maestros de la Biblia es como cuando usted aprende el camino real. Hay un camino real para ir a todas partes. Como por ejemplo, si uno quiere ir al área de Los Ángeles, ustedes saben que desde allá tenemos, puedo empezar en el 91, el 60, el 10, el 210, solo aquí en el Valle de nosotros. Después del 91, ¿cuál otro tenemos? No, el 15 va para allá. O sea, acuérdense que todos los freeways todos los freeways que corren hacia los lados de Estados Unidos son todos con número 0. El 10, el 60, sí, 210, todos los de 0, ¿ah? Todos los de 0 corren hacia los lados de Estados Unidos. Y todos los de 5 para arriba, ¿verdad? Los troqueros se saben eso, ¿no es cierto, Dani? ¿O no? ¿O todavía te pierdes? Perdido por allá en Oregon. No, ya no te pierdes. Con el GPS ya no te pierdes. Imagínate cómo eran antes los troqueros, que con un libro y con un número arriba y otro abajo. Y ahí así se tenían que ir dirigiendo. Ahora con el GPS, no, y todavía el GPS a veces lo pierde a uno. De vez en cuando lo pierde a uno y dice uno, ¿cómo está esta cosa? Pero volviendo pues a nuestro estudio, hay un camino real. O sea, yo quiero que todos ustedes sepan que en el estudio de la Biblia hay un camino real. Es como que yo fuera a Los Ángeles y me voy en el 10, pero me puedo salir en la calle que quiera cuando tenga hambre. Cuando tenga hambre me puedo salir a comer, como y luego salgo y sigo. Y mayormente si voy en todo el 10 para dentro de Estados Unidos, ese llega hasta Nueva York. Entonces, así es la Biblia. En la Biblia hay una línea central de revelación. Siempre recuérdense, hay una línea central de revelación que corre desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si queremos entrar a los libros, podemos, pero no podemos salirnos de la línea central de revelación. Y como ya nosotros tenemos bastante tiempo de estudiar juntos, se nos hace más práctico cuando alguien nos dice los asuntos. Por ejemplo, si yo les hablo a ustedes de la línea real o la línea que nos va a llevar desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia solo habla de 4 cosas. Es todo, solo de 4 cosas. Solo habla de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu y de la iglesia. Ese es todo el mensaje de la Biblia. Pero tiene miles de detalles que podemos salir a verlos. Pero todos siempre nos van a llevar al Padre, al Hijo, al Espíritu y la iglesia. Porque ese es el todo de Dios. Por eso es de que cuando terminó de escribir el escritor de Mateo, en el capítulo 28 y versículo 19 puso: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la edad, hasta el fin del mundo, dice algunas versiones. Pero pues quiero que ustedes vean que todo se centra en eso. El Evangelio de Juan, si ustedes leen el capítulo 1 cuidadosamente, capítulo 1, ahí está la línea central de revelación. Empieza con la palabra. En el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ustedes siguen leyendo y encuentran el desarrollo de Dios, que esa palabra se hizo carne. Después de que la palabra se hizo carne, ustedes van encontrando cada uno de los aspectos de lo que Dios pasa del capítulo 1 hasta el versículo 51, y el versículo 51 termina diciendo: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles ascendiendo al cielo y descendiendo, y es la puerta del cielo.
es la iglesia. Entonces, noten pues que esto, alguien que no estudia la Biblia con todas las bases que Dios da, pues no alcanza a ver. Pero el Evangelio de Juan empieza con Dios como el hablar divino, el verbo, y termina siendo la iglesia. Entonces, muchos saben hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero no saben que en Cristo está incluida la iglesia. O sea que cuando uno, por eso les dije, no les he hablado de Cristo. Primero les estoy hablando quién es el Padre, ¿verdad? Después yo les voy a hablar quién es Cristo. Y después de que les hable de quién es Cristo, les tengo que hablar quién es Dios como el Espíritu Santo. Y entonces uno se asusta, porque el plan de Dios, miren cómo lo tiene Dios tan divinamente arreglado. Dios se vuelve la iglesia. O sea que eso es un misterio. Pero cuando ya estudiamos, ya entendimos que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces, al haber sido creados en Cristo Jesús, nosotros somos parte de Cristo eternamente. Entonces, la iglesia es parte de Dios, solamente que nosotros no somos en el aspecto de decir que somos parte del Dios absoluto, sino que nosotros relativamente resultamos siendo los hijos de Dios porque nos alcanzó Él en su proceso. Pero es que esto es divino, hermano, esto es tremendo, porque ¿quién de los cristianos sabe que al hablar de Cristo está hablando de la iglesia? Por eso les vuelvo a leer el versículo, leámoslo, 1 Corintios 12:12. Ya saben que siempre les voy dando los versículos para que no vayan a decir, eso se lo inventó el hermano Carrillo. No, mire cómo dice, porque así como el cuerpo es uno, está hablando del cuerpo físico, porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo físico, y tiene muchos miembros, tenemos muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también Cristo. Más claro no canta un gallo, ¿verdad que no? Pero para descubrir eso que yo le estoy diciendo ahorita, a mí me tomó 40 años, porque me distrajeron y me llevaban para acá, para allá, para todos lados, con doctrinas diversas, bueno, tantas cosas. Pero cuando ya Dios me empezó a abrir mis ojos para que yo viera la revelación divina, entonces mire qué fácil. Así también Cristo. Ese versículo le pueden decir a usted que no dice eso, porque alguien va a decir, no, eso no dice que Cristo es la iglesia. Pero imaginen entonces, ¿qué dice? Ahí está, ya ve el asunto, que muchos, como no se dirigen por el camino real y poder salir a los pueblitos para ver todo lo que los pueblitos declaran, ya cuando sale de un pueblito y cae de nuevo al camino real, dice, ¿y aquí será? ¿O será que ya me perdí? Sin embargo, aquí dice que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es Cristo. Y todo eso lo podemos comprobar con la Biblia porque dice que Pablo dice que el esposo ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y hasta dice ahí en Efesios 5, más yo digo esto, de Cristo. Por lo demás dicen, cada uno que tenga su vieja y hay que mire cómo sale. Pero lo que él dice que realmente le interesa es la iglesia. Entonces, estamos hablando de que vamos a regresar a nuestro versículo 1 Timoteo 1:17, al único y sabio Dios. Entonces hay una cosa que vino con Cristo, que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él era el único y sabio Dios. Y repito, solo tenemos que cuidarnos de un error, que lo cometieron los apostólicos. Ellos cometieron el error de decir que cuando Cristo estaba aquí, que solo Él era Dios, dicho en otras palabras,
el trono se quedó sin Dios, que aquí estaba Dios y que agarran el versículo que dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Pero como ya entendimos que el Padre y el Hijo son inseparables, entonces no podemos decir esa clase de doctrina, porque esa clase de doctrina está crooked, está torcida, porque el Dios absoluto se llama Padre, Hijo y Espíritu. El papá solito, ¿cómo lo podemos decir? El papá solito. No está solito porque ahí está el Hijo con él. O sea que quiero que alcancen a ver ustedes eso, porque muchos cristianos sí conocen la Trinidad y han oído la doctrina de la Trinidad, pero no saben cómo funciona. El Padre y el Hijo están juntos, inseparables, y el Espíritu ahí está, pues ellos son el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ya después vamos a entender más que en la parte de Dios Espíritu está incluida la iglesia. Y yo siempre me acuerdo de el hermano de Carolina, Adancito. Me acuerdo de él porque una vez vino y me dijo, fíjese pastor, que acabo de descubrir en la Biblia que Dios es 4. Él le gustaba mucho estudiar la Biblia. Y esa vez me dijo así, yo descubrí, hermano, fíjese que Dios es 4. ¿Por qué? Le digo, porque fíjese que la iglesia es parte de Dios. Padre, Hijo, Espíritu. Y él descubrió que en el Espíritu está incluida la iglesia. Y yo con el tiempo, ¿verdad? Dije, no, sí, el hermano tocaba cositas, ¿verdad? Tal vez como no era pastor, no tenía autoridad, porque la autoridad se la da Dios cuando uno tiene discípulos. Yo quiero que ustedes sepan por qué el hermano Carrillo tiene autoridad. Yo no tenía autoridad cuando yo tenía 20 hermanos. Pero ahora 4,000, 5,000 hermanos estudian conmigo. Por eso tengo que tener mucho cuidado, porque lo que yo diga ellos lo creen. ¿Me explico? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. La credibilidad viene, por eso yo me recuerdo, tenía un maestro en Guatemala que decía, ¿eres maestro? Porque los 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Eres apóstol? Dice, ¿cuántas iglesias has abierto? Porque para ser apóstol hay que abrir iglesias. ¿Eres evangelista? ¿Cuántos se convierten cuando tú predicas? ¿Eres maestro? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Eres pastor? ¿Cuántas ovejas tienes? ¿Sí? Entonces, en los ministerios así funcionan. Y por eso Pablo les decía a sus discípulos, vosotros sois mi gloria. Entonces, la gloria de uno son todos los hermanos que lo siguen a uno. Entonces, ustedes se dan cuenta, a mí me siguen mucho. Yo voy a enseñar a algún lugar. Los únicos que no me quieren son los pastores porque se ponen celosos. Pero las ovejitas empiezan a comer cuando yo predico. Y entonces ellos se ponen celosos. Porque creen que se las voy a quitar. ¿Y a qué les voy a andar quitando sus ovejas? Primero, ni vivo ahí. ¿Ya? Y segundo, no es mi función andar quitándole a alguien las ovejas. Aquí la gente viene porque oyen los mensajes y se identifican y al ratito están aquí, ¿verdad? Entonces, el único y sabio Dios. Recuérdense siempre que en la persona de Cristo vino Dios en una forma relativa, como el único y sabio Dios. ¿Cuántos tienen problema de entender lo que estoy diciendo de relativo y absoluto? ¿No tienen problema? You got it, lo sabe agarrar, ¿sí? ¿O tiene alguna duda? Dígame ahorita y a ver. ¿A usted todavía le cuesta discernir eso? Lo relativo y lo absoluto. Ok. Entonces me invitan a su casa, me preparan una buena cena y ahí les voy a ir a dar la cátedra. No, miren, cuando se habla de absoluto es totalidad. La totalidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu, y aquel que es sabio y entiende, incluye a la iglesia. Inclúyala.
porque ahí está, ese es Dios. Ese es Dios. Solamente que la iglesia no es objeto de adoración. A pesar de que, porque yo lo voy a instruir a usted hasta donde yo pueda, a pesar de que cuando usted estudia la Biblia profundamente, usted se va a dar cuenta que a la Nueva Jerusalén van a llevar la honra y la gloria a los reyes de la tierra. Entonces, no somos objeto de adoración, pero somos autoridad. Somos autoridad, porque si nosotros somos la Nueva Jerusalén y es la que va a gobernar el universo, entonces cuando se habla de algo absoluto es una totalidad. Por ejemplo, nosotros, usted es absoluta cuando usted habla de usted como un ser espiritual, mi cuerpo. Eso es absoluto. Pero como usted tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo, si hablan de usted, de su cuerpo, esa no es su totalidad. Eso es la relatividad de la totalidad. Es algo relativo, ¿verdad? Para hablar en una forma completa de una persona, se tiene que hablar de su espíritu, su alma y su cuerpo. Eso es la totalidad. Entonces, aplicando eso mismo de absoluto y relativo, vamos a ponerlo de esta manera. No, relativo es solito su espíritu, solita su alma y solito su cuerpo. Eso es, separados son relativos, pero unidos todos es absoluto. Ok, entonces, pero le voy a dar otra ilustración para que tengan el concepto aún más claro. Por ejemplo, dice Pablo, dice que es mejor estar ausente de este cuerpo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Estamos oyendo? Dice que es mejor estar ausente de este cuerpo y presente con Dios. Ok. Se muere un cristiano, se fue del cuerpo. Ahora, ¿podemos decir que absolutamente está presente con Dios? ¿Podemos decir que absolutamente cuando se murió está presente con Dios? No, porque la Biblia dice que el espíritu se va con Dios, el alma al Hades y el cuerpo al polvo de la tierra. Relativo. Entonces estamos con Dios relativamente, no absolutamente. Vamos a estar con Él absolutamente hasta que nos resucite. ¿Le agarramos? You got it? ¿Lo tenemos? Pero díganme que sí, por favor, porque si no voy a creer que todavía están gloriados, por no decir norteados, ¿no? Lo agarramos, hermano, ¿sí? Lo tenemos, y ahora lo tiene, ya lo expliqué bien. Entonces, cuando nosotros nos morimos, como no está junto todavía nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que nos hace absolutos, entonces solo relativamente estamos con Cristo. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Allá relativamente estamos presentes con Dios porque estamos con Cristo. De hecho, Tesalonicenses dice que va a traer a todos los que durmieron con Él, van a traerlos para que encuentren su alma en el Hades y que su cuerpo sea sacado otra vez del polvo de la tierra y entonces estarán glorificados. Ese es el orden bíblico, ese es, no hay pierde. El que no entiende esas cosas no ha estudiado la Biblia en una forma seria ni adecuada. Esa es la pureza de la palabra. Entonces, gracias a Dios que usted la puede ver y es para que usted aprenda a enseñar bien. Porque la meta del hermano Carrillo es que todos ustedes sean, basta que el discípulo sea como. Esa es la meta mía, que todos ustedes un día puedan delinear la palabra de la manera que yo la delineo. Y tengo la esperanza, tal vez no ahorita, tal vez en el milenio, pero tengo la esperanza. Y la esperanza no muere. Entonces, cuando Cristo andaba aquí en la tierra, relativamente, aquí estaba con nosotros,
el único y sabio Dios. El único y sabio Dios. Y por eso él podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es más, Juan dice, yo estoy en el seno del Padre. Yo soy inseparable del Padre, el Padre está conmigo. Y luego ya vamos a entender el aspecto económico de Dios y el aspecto esencial. El aspecto económico de Dios es la parte de Él que se ve. Y el aspecto esencial es lo que no se ve. Y ahora pues ya estuvimos hablando algo de que Dios cuando no se ve no es glorioso, ¿verdad? Cuando no podemos ver a Dios, Dios es Dios. A Dios nadie le vio jamás, ni le puede ver. Cuando Él está escondido, Él es Dios. Pero si nos da un destello, si nos da un vislumbre, si nos da un poquito de Él, un rayo, ahí está la gloria. Cuando Él enseña lo que Él es, esa es su gloria. Y por eso Cristo es la gloria del Padre. Por eso dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. O sea que cuando Cristo vino a la tierra, yo he glorificado tu nombre. O sea que todos los que me vieron a mí, dijo, te vieron a ti, Padre Celestial. O sea, Él es la gloria. Entonces, Dios escondido es Dios, pero Dios manifestado es gloria. Bueno, entonces yo creo que ya podemos avanzar otro poquito porque apenas estoy con el único y sabio Dios. Romanos lo dice, Romanos 16, 27, el único y sabio Dios. Cosa número 12. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Ah, qué lindo. Ya vieron que no andamos perdidos. No andamos especulando. No andamos viendo si le atinamos, hermano. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Entonces quiere decir que el Señor Jesucristo, Él relativamente anduvo aquí y Él era el único y sabio Dios. La gente le decía que le mostraran al Padre, pero Él dijo, no, hombre, es que la cosa no es así. En Judas, que es un libro chiquitito, el versículo 25, leamos el versículo 25, y se van a acordar de lo que les dije un día, que los apóstoles sí agarraron la onda. Ellos agarraron la onda porque ellos no enseñaron un evangelio torcido. Ellos enseñaron un evangelio correcto, pero ni bien cayó en manos de los impíos, ni bien cayó en manos de gente descuidada, se enseñan doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Judas 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Fíjese que Judas dice que el único y sabio Dios es nuestro Salvador. El único y sabio Dios es nuestro Salvador. Ellos pudieron poner a Dios Padre como Salvador. Entonces, ¿cómo no iba a decir Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Si todos los apóstoles entendieron, todos los apóstoles sabían quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. Por eso sus escritos no nos dejan perdernos en ningún error. Vamos a leer todavía 1 Corintios 8:4. 1 Corintios 8:4 y 6. 1 Corintios 8:4 y 6. No se me vayan a dormir, ¿eh? 1 Corintios 8, ya voy a terminar, ya solo me faltan 2 puntos. No he terminado ni el primero, ¿verdad? 1 Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. No hay más que un Dios. Dios es único. Dios es único. Y yo siempre me alegro, hermano, me gozo, fíjese, porque toda la gente de este lado del mundo, solo imagínese usted, América, el continente americano, América del Norte, América del Centro y América del Sur. Fíjese que
toda esta parte del mundo es bien bendecida de parte de Dios, porque toda América cree en el único y Dios verdadero. Y tal vez se me permite decir lo que voy a decir, pero por favor, tómenlo con sabiduría, porque hay que ejercitar la sabiduría muchas veces cuando nos dicen cosas. Aún los católicos no hacen imágenes de cosas falsas, sino del Dios verdadero. ¿Aló? Les dije, güey, que me aguanten, ¿va? No, en serio. Esta parte del mundo no cree en ningún Dios falso. Todos, hasta los que están torcidos, su crucifijo con el Cristo ahí. ¿Cómo conquistaron los españoles a los indígenas? Una espada y un Cristo crucificado. La cosa es que a la fuerza les metieron ahí sí, porque como no sabían español los pobres indígenas, ellos solo les decían Fíjense cómo evangelizaron. ¿No? Ok, pues siga. Otro. ¿No? Así fue como entró la Iglesia Católica. Ellos no conquistaron los corazones de los indígenas. Uno que otro cura, uno que otro de los frailes sí lo hizo de corazón. Fray Bartolomé de las Casas. ¿No es cierto, Luisito? Fray Bartolomé de las Casas. Él sí evangelizó a los indígenas. Él se los ganó por convicción. Pero los españoles conquistadores no se ganaron a México por convicción, se lo ganaron a la fuerza. ¿Verdad? El 6. Para nosotros, sin embargo, a veces quiero hablar ruso, hermano. Sin embargo, Mara Carrillo, mire, ustedes vieran cómo se ríe mi esposa de mí cuando estoy predicando, porque una de estas mañanas ya les dije, ¿verdad? Que bien emocionado salgo y digo, muy buenos días, mis distingados hermanos. Y les digo, distingados, es distinguidos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las... A veces me preguntan a mí, hermano Carrillo, ¿por qué usted dice que Dios es la fuente de todo? Mire, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. ¿No es esa la fuente? Todas las cosas vienen de Él es la fuente y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pareciera trabalengua. Pero si usted le pone coco, hermano, usted se da cuenta que ahí está lleno de revelación de un Dios triuno procesado. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Ahí está la iglesia. Y un Señor Jesucristo, la forma relativa de Dios para darse a conocer, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gloria a Dios. Voy a ver qué horas son, porque ya terminé, solo me quedan 8 minutos, porque no me gusta, ¿sabe? No me gusta detenerlos mucho el día viernes, porque de esa manera, digo, de esa manera vuelven y se quedan picados. Ahí, a fuerzas, cualquier persona tendría que aceptar que Dios hizo toda la persona, porque no puede haber dos del mismo que quisieron mirar todas las cosas y que Cristo puede jugar con todas las cosas también. Sí. O sea que, fíjate que cuando Dios se revela, porque ese es el problema que hay en muchos hermanos, que
debido a sus enseñanzas torcidas que tienen, hacen diferencia entre el Padre y el Hijo y ya no enseñan correctamente la palabra, porque, por ejemplo, ahorita dice Noé, pues ese versículo ahí da a entender que Cristo y Dios son el mismo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo. O sea que tenemos cantidades de versículos para decir que el Señor es el Padre y que el Padre es el Señor y que el Señor es el Espíritu. Ahí toda la Biblia está tapizada de versículos para confirmar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu y que la iglesia está incluida en esa declaración. Entonces, vamos a dejarlo por ahí y el domingo seguimos los otros 2 puntos. Al fin y al cabo, dijo aquel, no hay prisa. Hay más tiempo que vida y tenemos hambre. ¿Verdad que tenemos hambre? Hambre de la palabra. Si alguno tiene algún comentario, hágalo, póngase de pie, hágalo. Si tiene una pregunta, hágala, porque